pudo haber sido una guerra de 200 días. Es decir, si Palo Negro hubiera sido decisivo, si en Palo Negro el liberalismo se hubiera rendido, hubiera firmado una rendición incondicional ante el gobierno, esta pudo haber sido una guerra mucho más corta, claro, y mucho menos sangrienta. No, y no hubiera tenido las consecuencias que tuvo después. O sea, yo no creo que la pérdida de Panamá sea consecuencia de la guerra de los 1000 días necesariamente, pero sí influyeron cosas. Bienvenidos a Deja Vu, el podcast donde revisamos la coyuntura política con el espejo retrovisor de 200 años de historia. Yo soy Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez y hoy tenemos algo muy especial, Alejandro. Aquella guerra eterna, una historia completa de la guerra de los 1000 días. La guerra de los 1000 días es para nosotros los colombianos una gran guerra, en el sentido en que para los europeos la Primera Guerra Mundial es su gran guerra, y no solo por su duración, sino también por su extensión. La guerra se luchó en todo el territorio nacional, con excepción tal vez de Antioquia, aunque tropas antioqueñas fueron decisivas en casi todos los teatros de operaciones. En la memoria colectiva sobresalen los eventos en Santander y en el Tolima, pero localmente, en donde la guerra impactó, que fue en todas partes y sobre todo en las fronteras, esta no fue fácilmente olvidada. Luis Guillermo, estas líneas vienen de un libro que se acaba de publicar titulado Aquella Guerra Eterna, de un gran historiador y experto en la Guerra de los 1000 días, que es Luis Guillermo Vélez Cabrera, nada más y nada menos que usted. Muchas gracias, Alejandro, por esa introducción. Bueno, yo no soy historiador, como ustedes bien lo saben. Yo creo que ya le toca graduarse de historiador. No podemos seguir diciendo aquí en Deja Vu que no somos historiadores de verdad, porque Luis Guillermo acaba de publicar este libro, Aquella Guerra Eterna, y lo muestro aquí para los oyentes y para los que están viendo en YouTube, que se acaba de lanzar, Luis, en la Feria del Libro. Felicitaciones. Bueno, Alejandro, muchas gracias por esta autocuña que nos estamos haciendo aquí en Deja Vu. Este es un libro en el cual he venido trabajando desde hace ya varios años. Se llama, como usted lo acaba de decir, Aquella Guerra Eterna, una historia completa de la Guerra de los 1000 días. Ha sido publicada por Rey Naranjo Editores. Está en este momento disponible en todas las librerías del país. Fue lanzada con mucho éxito en la Filbo, acá en Bogotá, hace ya unas 2 semanas. Y está vendiéndose muy bien, y agradezco muchísimo al público que nos está escuchando hoy, al público que ha comprado el libro, porque pues creo que sí era importante revivir la memoria de esta confrontación, que es, como usted lo acaba de leer, la confrontación más extensa, tal vez la más brutal, ya vamos a ver por qué, más violenta y creo que más traumática de la historia de nuestro país. Un país que, como ya todos sabemos, pues no ha estado alejado de las guerras. Luis, y el libro es un libro, entonces es una historia narrativa, no es una historia académica, esto no es un análisis de la economía de Colombia en 1899 o un análisis de los ejércitos. Esto es una historia completa, como bien dice el subtítulo, está muy bien escrita, es una historia narrativa que cuenta un poco toda la historia para el público general. Y nosotros hemos hablado varias veces, Luis, acá en este podcast, o antes de preparar los podcasts, que a Colombia le hace falta historia popular. Es decir, a Colombia, a diferencia de los mercados anglosajones, no hay mucha oferta de una historia para un público general que esté bien escrita, bien informada. Divulgativa, exactamente. Historia que tenga todo el rigor académico, pero que esté hecho para un público informado general. ¿Usted por qué quiso escribir esta historia? Pues porque el cuento completo nos ha contado, Alejandro. La verdad es que, como usted lo acaba de decir, hay casi que todos los años producción sobre la Guerra de los 1000 días. Producción académica, hay papers, hay tesis de grado. Sí. En revistas indexadas. En revistas, claro, indexadas. Aspectos muy puntuales se estudian todo el tiempo. Pero realmente no hay una historia comprensiva, sí, de todo lo que pasó desde octubre del 99 hasta finales de 1902. Contado en toda su extensión, como le acabo de decir. Hace, digamos que unos 25 años, cuando se cumplieron los 100 años del inicio de la guerra, hubo unas publicaciones buenas en buena medida, pero muy parciales. Sí. En los años 30 del siglo XX, cuando llegaron los liberales al poder,
hubo otras publicaciones, pero también parciales de algunos aspectos, muy concentradas en la guerra en Santander, que fue la primera partecita de la guerra. Sí. Las batallas pues, que ya son conocidas de Peralonso y Palo Negro, Rafael Uribe y todo esto, eso es conocido, pero no se conoce toda la extensión y se resume la guerra o se reduce la guerra a solamente esa confrontación. Y recién acabada la guerra, hubo una publicación importante de memorias de los generales que han participado, que eran en buena medida, como usted se lo podrá esperar, autojustificativas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no se ha publicado algo de esta extensión. Y como le digo, esto lo que hace simplemente este libro, Aquella Guerra Eterna, este libro lo que hace es que cuenta el cuento. Sí. Y lo cuenta con cierto rigor académico, pero no es un libro academicista, es un cuento que esperamos ha quedado bien contado. Luis, entremos entonces en materia para hablar un poco de la guerra y aquí también para los oyentes mencionar que nosotros grabamos 2 episodios contando en detalle la guerra de los 1000 días hace ya varias temporadas. Hoy vamos a hablar un poco más es del libro. Pero entonces, usted después de la investigación que hizo para publicar este libro, cuéntenos un poquito por qué se dio esta guerra. Uno siempre, es decir, Colombia tuvo muchas guerras civiles en el siglo XIX. Esta puntual, la guerra de los 1000 días, ¿por qué termina desatándose en el momento en que se desató? Bueno, la causa de la guerra, esta ha podido haber sido una guerra evitable, Sí. muy evitable. Esta fue una guerra completamente innecesaria. Yo creo que la mayoría de guerras colombianas han sido innecesarias. Sí. Pero esta en particular fue realmente innecesaria, porque la causa política de la guerra fue el cerramiento del sistema político derivado del pacto constitucional, o el pacto no, o la constitución del 86, que excluyó a los liberales, que eran la mitad del país básicamente, de la participación política en todo el país. Y esa cerrazón que se da del sistema, esa exclusión que se da a los liberales, empieza a generar una presión muy grande sobre el sistema político. Y los liberales, o algunos de ellos, no todos, sino algunos de ellos, sobre todo los más jóvenes, los más beligerantes, consideran que la única manera de lograr participación política es derrocando el régimen del 86, el régimen de la regeneración. Ellos ya habían intentado algo similar en 1895, que también los liberales se lanzan a tumbar el régimen de la regeneración, pero es una rebelión que es rápidamente sofocada, en ese caso en la batalla del Enciso, por Rafael Reyes, que sería más tarde presidente. ¿Por qué deciden volver a intentarlo 4 años después? Sí, yo creo que ¿por qué no se dan los cambios? Sí. Tal vez esa es la explicación más obvia. Solamente 2 liberales estuvieron en la Cámara de Representantes, entiendo, en esos años, que eran Luis Robles y Rafael Uribe Uribe, ¿correcto? Tal cual, tal cual. El régimen de la regeneración, el de Núñez y Caro, se empieza a resquebrajar bastante rápido. Sí. Es un régimen, digamos que uno lo podrá fechar del 86 en adelante, pero ya para el 92 del siglo XIX, el 1892, ya hay una división muy grande entre los conservadores. Los conservadores nacionalistas, o los de Caro y Núñez, querían mantener el régimen férreo, centralista, estatista en muy buena medida, nacionalista, excluyente, muy, muy afincado en la Iglesia Católica. Y la facción histórica del Partido Conservador era una facción, como decíamos en alguno de los podcasts, más liberal conservadora, por así decirlo. Moderada, sí. Más moderada, o más bien, más conservadora liberal. Eran de libre comercio, eran en algunos casos más, no diría que federalistas, pero sí por lo menos más descentralizadores, porque muchos vivían en Antioquia. Sí, Marceliano Vélez, que era uno de los líderes de la facción histórica y Claro. pues que fue mentor de Pedronel Ospina y todo un ala del liberalismo Del conservatismo. del conservatismo que desciende de ahí, Sí. era antioqueño. Tal cual. Sí. Entonces, esa fracción ya se había dado para el año 92. O sea, la regeneración se estaba partiendo del 92. Caro la logra mantener unida a fuerza de su personalidad y a fuerza de la represión del Estado regenerador, que tenía muchas herramientas de represión. Y la logra mantener junta. Pero ya había una grieta muy grande. Y los liberales consideran, después del 95, cuando improvisan una revuelta que es sofocada muy rápidamente por el gobierno en cabeza de Rafael Reyes, consideran que el momento llega en el cual usted le pega a la pared y se derrumba el muro
completo. Sí. Y habían tenido una experiencia reciente que los había inspirado mucho, que era lo que había pasado con Cipriano Castro en Venezuela. Así es, porque Cipriano Castro, él lanza lo que él llama la Revolución Liberal Restauradora en mayo de 1899. Él sale desde Cúcuta con un puñado de hombres, creo que eran no más de 60, Sí. y en cuestión de días, en cuestión casi de 2 meses, él se toma el poder en Venezuela. Entonces, eso es un ejemplo muy inmediato para los liberales de ese momento, para estos liberales guerreristas que son los jóvenes alrededor de Uribe, que ellos van a decir, hombre, si puede Cipriano Castro en Venezuela, ¿por qué no vamos a poder aquí? Y entiendo que en ese momento, Luis Guillermo, se estaba discutiendo una reforma política, una ley de garantías electorales con el gobierno que fue electo en 1898. Este era el gobierno de Manuel Antonio San Clemente, pero en ese momento gobernaba como vicepresidente encargado José Manuel Marroquín. Sí, tal cual. San Clemente no se había querido posesionar porque era un anciano de 80 y tantos años. Sí. Estaba en Buga, asume Marroquín temporalmente o provisionalmente. Marroquín acepta las reformas, Sí. pasa una serie de reformas muy importantes a la Constitución del 86. O sea, algunos de los elementos más estridentes de la Constitución se logran reformar, Sí. pero queda por fuera el más importante, que era la reforma electoral, Sí. que básicamente lo que buscaba era permitirle a los liberales participar abiertamente en política y tener cargos públicos y cargos de elección. Más que cargos públicos, cargos de elección. Y garantizarle una representación mínima en el Congreso. Correcto. Entonces, esa reforma la presenta o la impulsa Marroquín en su momento, pero no logra pasar al Congreso. Y cuando se dan cuenta que eso puede ocurrir, Caro trae a San Clemente de vuelta, sacan a Marroquín y San Clemente mete en gaveta la reforma política. Es decir, Caro seguía siendo el titiritero del nacionalismo. Sí, totalmente. O sea, Caro mandaba. Sí. Y tan mandaba es que cambia el presidente, básicamente. Cambia a Marroquín por San Clemente. San Clemente hace lo que Caro quiere que hagan. Caro cierra otra vez el sistema. Sí. Y los liberales, que estaban también divididos, porque la mayoría no querían la guerra, Sí. habían quedado pues bastante chamuscados después del año 95, no querían la guerra. Estos pacifistas liberales, básicamente Aquileo Parra y Miguel Samper. Miguel Samper, Esos eran como unos especies de como comerciantes victorianos, unos patricios bogotanos, muchos eran empresarios con eran vínculos, banqueros. eran Sí. banqueros, y también ellos tenían una crítica muy fuerte al régimen de papel moneda de la Regeneración, porque la Regeneración en ese momento había creado un banco nacional que básicamente emitía papel moneda, Claro. y obligaba a que ese papel moneda fuera usado en transacciones comerciales. Sí. Los liberales querían volver al patrón oro, entonces esa era otra de las quejas que tenían estos liberales. Pero sobre eso la no quería la Regeneración. guerra. O sea, los No. liberales no querían la guerra porque ellos sabían que la guerra era el desastre. Esos liberales, los de la facción pacifista, los guerreristas que eran más jóvenes, esos ya estaban entrenando y comprando fusiles. Fusiles afuera, habían mandado comisiones a buscar fusiles afuera, apoyos internacionales. Algo que se vuelve muy importante, que es poco conocido, es el aspecto internacional de la Guerra de los 1000 días. Sobre eso vamos a hablar más adelante. Pero entonces, en ese momento, los belicistas liberales se hacen una especie como de golpe dentro del partido, Sí. toman el control del partido, tumbando a la dirección pacifista, y planean un alzamiento militar en contra del gobierno, inspirados en muy buena medida por lo que había pasado en Venezuela. ¿Cómo se dio ese alzamiento? ¿En qué momento se dio? Bueno, es un alzamiento muy improvisado, muy improvisado. Ellos tenían como unos planes insurreccionales, iban a montar unos alzamientos simultáneos en todo el país, se venían preparando durante unos meses, habían mandado a comprar unas armas en el extranjero que estaban todavía en camino, y básicamente el directorio liberal de Santander es el que le mete todo el vapor al alzamiento. Y entonces, Uribe, desde un periódico que había montado, que se llama El Autonomista, Sí. Uribe primero le había echado candela para sacar a Aquileo Parra en la dirección liberal, Sí. había tumbado la dirección del Partido Liberal, y ahora estaba echando todo su esfuerzo para que se diera el alzamiento. El alzamiento se planea para que se lleve a cabo en la segunda o tercera semana de octubre del 99. El día realmente no acaba siendo muy claro cuándo es que se pensaban lanzar o alzar. El caso es que en todo esto es muy dramático.
Uribe se va a Santander supuestamente a parar el alzamiento o la insurrección, Sí. y estando en camino, un joven liberal de apellido Gómez Pinzón se pronuncia en el Socorro. Curiosamente, el gobierno había dado pasaportes, o sea, permisos, para que los liberales fueran hasta Santander. Sí. Y entonces hay una pregunta ahí que se hace la gente en ese momento, es si el gobierno quería que el alzamiento se diera. Y es posible que algunos sectores del gobierno quisieran que hubiera un alzamiento porque decían, así como lo habíamos aplastado en el 95 rapidito, este también lo aplastamos de una vez y salimos de este problema y salimos de los liberales de una vez. Sí. O sea, ambos creían que podían ganar la guerra rápidamente. Como en todas las guerras, en la Primera Guerra Mundial, todos los soldados que se fueron al frente decían, "We'll be home by Christmas", y la guerra duró 4 años. Claro, y devastó 4 imperios o 5 imperios. Luis, usted hace un paralelo aquí entre la guerra de los 1000 días y otra guerra internacional que estaba sucediendo al mismo tiempo, o algunas guerras internacionales que sucedieron al mismo tiempo, que son la guerra americana-española y la guerra de los Boer en Sudáfrica. Cuéntenos un poquito más de eso. Alejandro, en el año 99 del siglo pasado, para conmemorar los 100 años de la Guerra de los 1000 días, se hizo una exposición muy interesante en el Museo Nacional. Malcolm Dees, uno de los curadores de la exposición, insistió en, a la pura entrada de la exposición, poner una foto de tamaño real de un soldado inglés. Sí. Un soldado inglés de época, un soldado inglés de la Guerra de los Boers con casco tropical. Como explorador. Como explorador, con caquis y con su fusil. Y él decía, mire, la Guerra de los 1000 días tiene unos elementos tecnológicos muy parecidos y una dinámica muy parecida a la Guerra de los Boers en Sudáfrica, que se peleó exactamente en las mismas fechas. Claro. Y él dice, esas coincidencias no son accidentales. Y él hablaba básicamente de dos cosas que pasan en la Guerra de los Boers y en la Guerra de los 1000 días. Uno, es que la Guerra de los 1000 días, igual que la Guerra de los Boers, se pelea con armas modernas, Sí. con fusiles Mauser de fabricación industrial, muy fácilmente asequibles en el mercado internacional a precios bajitos, porque ya era producción industrial la que había en ese momento, y son fusiles de pólvora que no es pólvora negra, sino, bueno, no sé cómo se llamará, pólvora blanca, pero no es pólvora negra. Y por lo tanto tenían mucha más distancia y cuando se disparaban no dejaban trazabilidad. Estos ya no eran los mosquetes de la Guerra de la Independencia que tocaba atacarlos con un palo, claro, y meter una bala redonda que uno ve en las películas napoleónicas. Estos ya eran rifles con una bala de bronce, supongo que es. Sí, claro. Y entonces un fusil de estos de la Guerra Napoleónica de avancarga, o sea, cargado por arriba, sí, tenía una distancia de 100 metros, 120 metros. Un fusil de retrocarga, sí, como los fusiles Mauser modernos, no solamente disparaba y no se veía de dónde había salido el tiro, sino que además podía llegar hasta 800 metros de distancia y con mucha más exactitud. Y eso explica en parte por qué esta fue una guerra mucho más mortal que muchas de las otras guerras civiles del siglo XIX. Claro. Pero volvamos entonces, Luis Guillermo, Pero hay un punto importante, el segundo punto de la Guerra de los Boers que lo vamos a ver. Y es que, al igual que pasa en Colombia, en la Guerra de los 1000 días, cuando se desbarata el ejército formal insurrecto, o sea, en el caso de Colombia los liberales, en el caso de los Boers, sí, en ese momento optan los dos por continuar la guerra con guerrillas. Aquí les llaman guerrillas, allá les llaman comandos, pero es lo mismo. Y también corresponde a una dinámica de guerra moderna. Claro, sí, no lo había pensado. Volvamos un momento entonces aquí a la guerra. Entonces, la guerra se desata en Santander en octubre de 1899 y entiendo que en las primeras fases le va bien a los liberales. Es decir, la primera fase de la guerra y en especial la batalla de Peralonso y la acción del Terán, uno puede ver que los liberales les está yendo bien y tienen la posibilidad de ganar. ¿Usted ve alguna posibilidad donde esta guerra pudo haber salido de otra manera? Sí, los liberales ganan inesperadamente en Peralonso. El gobierno manda todo un ejército con nada más como con 39 generales para aplastar a los liberales. Se esperaba que esto fuera una repetición del Enciso y Capitanejo. Sí. En Peralonso, ellos después de una derrota que han tenido en Bucaramanga, se habían ido todos para Cúcuta y la idea de ellos era moverse de Cúcuta al río Magdalena. Entonces llegan a Cúcuta
el gobierno los alcanza en Cúcuta, ellos salen y los interceptan en un cruce del río Peralonso, Sí. donde hay un puente, en un lugar que se llama La Laja, y supuestamente iba a ser una victoria. Era casi que inevitable la victoria. Y no sale así. Hay un acto fortuito, de esos que se dan en las batallas, Sí. y los liberales acaban ganando la batalla de Peralonso por una acción heroica de Rafael Uribe Uribe, que cruza un puente, o el puente del río Peralonso, Sí. sorprende a las tropas conservadoras, y el ejército conservador entra en pánico y básicamente colapsa. Si los liberales hubieran seguido desde Peralonso hacia el sur inmediatamente, Sí. persiguiendo a los remanentes del ejército del gobierno, yo creo que hubieran tenido una posibilidad bastante alta de llegar por lo menos a Cundinamarca. Es decir, y de repetir la hazaña de Mosquera en 1860, que es entrar a Bogotá, posiblemente. Correcto. Sí. En el caso de Mosquera, que ha sido la única insurgencia que se ha tomado el poder Sí, en sí, sí, Colombia, Mosquera logra una batalla en la sabana de Bogotá, la gana, Sí. en la batalla de Subachoque y después marcha sobre Bogotá y se toma la capital. Algo parecido pudiese haber pasado Sí. en la guerra de los 1010, pero no pasó. Luis, háblenos un poquito de Rafael Uribe Uribe. Háganos un retrato de quién era Uribe Uribe, porque es un personaje pues, muy, muy polémico. Como dice usted, él tiene parte de la culpa de lanzar a los liberales a esta guerra en 1899 y era un personaje bastante excéntrico. Sí, yo no diría que excéntrico, pero sí muy especial. Sí. Y es más, yo digo que es un personaje moderno, Sí. porque era un gran intelectual, un tipo muy dinámico, escribía divinamente bien, hablaba divinamente bien, hacía ejercicio, no tomaba trago, por ejemplo, que eso es una gran diferencia con... ¿De qué tamaño era el ego de Rafael Uribe Uribe? No, inmenso, inmenso, inmenso. Lo detestaban, sus copartidarios lo detestaban porque los opacaba, ¿no? Debía ser un tipo insoportable, un tipo que se levanta a las 5 de la mañana, escribe 3 proclamas, un Exactamente. libro de gramática. Se monta en un caballo y cabalga 80 kilómetros Sí. y después se baja y... Siempre tiene la razón, sabiondo. Exactamente, exactamente. Un tipo, digamos, de una energía impresionante, pero también de un ego y de una inmadurez política bastante grande, en el Sí. fondo. Entonces, yo creo que Rafael Uribe Uribe es muy criticado en este libro, porque sobre él recae una responsabilidad muy importante de haber empezado esta guerra, y no solamente haberla empezado, sino de haberla mantenido viva mucho más tiempo de lo que habido durar. Y él después inclusive se arrepiente de todo eso. Eso es una novedad muy importante en su libro, porque Uribe Uribe, pues además Uribe Uribe es martirizado en 1914 y es para muchas generaciones de liberales de la primera mitad del siglo XX era imposible criticar a Uribe Uribe. Claro. Es decir, en el Parque aquí Nacional hay un monumento que dice Apóstol Paladín Mártir. Exactamente. Entonces, pero nadie... Es una pietad, ¿no? Sí, 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 exactamente. Es una pietad. Pero nadie mira a Uribe Uribe de manera crítica. Eso me parece que es algo muy interesante de su libro. Sí, yo creo que él tiene una responsabilidad inmensa y yo creo que esa responsabilidad no es menor. O sea, Sí. yo creo que esa responsabilidad opaca de una manera muy grande toda su trayectoria. O sea, y a Uribe Uribe no le han cobrado su responsabilidad en todo esto. Es un poquito como a Gaitán, es decir, por haber sido asesinados, por haberse convertido en mártires, se vuelve mucho más difícil volver a mirarlos de una manera crítica. Sí, exactamente. Sí. Y eso pasa. Y además, Uribe Uribe se vuelve la inspiración de la generación del centenario que va a gobernar después, Sí. que son los que mandan a hacer los monumentos y que hacen ese monumento. Creo que es Eduardo Santos o en el gobierno de López Pumarejo, no sé exactamente en qué gobierno, es que hacen ese monumento que usted escribe en el Parque Nacional. Luis, entonces volvamos aquí a la guerra. Entonces usted dice que después de Peralonso, los liberales pudieron haberse marchado a Bogotá o marchado a Cundinamarca, no lo hacen, ¿y qué pasa después? Bueno, se quedan en Cúcuta esperando las armas que supuestamente van a llegar. Pero a todo esto hay acciones en la periferia muy grandes. Sí. Se va conformando un ejército liberal importante en el Tolima Grande. Sí. O sea, eso es el Tolima actual y el departamento del Huila. Se conforma un ejército grande en ese departamento. Hay también acciones importantes en el sur del país. Sí. Hay algunos alzamientos exitosos que se dan en Panamá,
y Avelino Rosas, que había sido un liberal que había luchado en la guerra de Cuba, entra por Venezuela. O sea, normalmente se mira esto solamente concentrado en Santander y ahí era donde estaba el problema realmente. Sí. Pero hay cosas ocurriendo en la periferia muy importantes. Hablemos un momento de la internacionalización de la guerra, porque esa es otra mirada que usted trae en el libro que es muy interesante. Uno piensa que una guerra civil, por definición, es una guerra civil, nacional, que se lucha dentro de las fronteras de Colombia. Pero usted puede ver aquí en su libro que hay tres aspectos de la guerra con Venezuela, con Ecuador y con Nicaragua que hacen que esta sea una guerra civil pues muy internacional. Totalmente. Y además con mucho paralelo a lo de hoy en día. Sí, O sea, sin Venezuela de retaguardia, sí. la guerra no hubiera tenido la característica que tuvo ni la duración. Sí. O sea, la retaguardia venezolana fue supremamente importante en todo esto. Y esto lleva a un deterioro significativo de relaciones entre el gobierno colombiano Sí. de San Clemente y de Marroquín y el gobierno de Cipriano Castro en Venezuela, que lleva a invasiones mutuas en varias ocasiones. Porque esto es un poquito, es decir, usted tiene un gobierno godo, conservador, nacionalista en Bogotá y un gobierno liberal, Uribe Chávez, dice usted. Uribe Chávez, muy parecido a un gobierno radical liberal en Venezuela, que tiene ambiciones. Cipriano Castro era un personaje bastante estrafalario, es decir, un tipo que también era decir, un poquito como el prototípico caudillo, dictador el chafarote, latinoamericano el que de uno se opereta. imagina Sí. de charreteras. Sí, que hay una anécdota fantástica, Luis Guillermo, sobre Cipriano Castro. ¿Usted sabe cómo termina Cipriano Castro su mandato? No. Entonces, Cipriano Castro en 1908, ya pues un poco después de lo que estamos hablando, él tiene una enfermedad venérea, que no sabemos si es sífilis, pero él decide ir a tratársela a París. Ok. Y mientras tanto le dice a su compadre, su amigo, su compañero de armas, que es Juan Vicente Gómez, le dice: Juan Vicente, no, voy a hacerme un procedimiento médico en París, cuídame el chuzo, yo vuelvo en un par de meses. Ya vengo, ya casi vengo. Entonces, ¿Y qué pasa? Coge un vapor de La Guaira a París y en ese momento, inmediatamente, es decir, sale el vapor, Juan Vicente Gómez le da un golpe a su compadre, a su mejor amigo. Y le manda un telegrama y le dice: no vuelvas. ¿O qué? No vuelvas, no es necesario que vuelvas por acá. Y se instala Juan Vicente Gómez hasta 1935. Claro, eso sí se queda mucho tiempo. Eran los compadres íntimos. Pues después de eso, de pronto no. Claro, exactamente. Sí. Coincidencias con lo que pueda pasar en Colombia estas elecciones. Eso tocaría buscar entonces a ver quién es quién y quién se está haciendo el tratamiento en París. Exactamente. Pero entonces, volviendo al tema de 1899, usted tiene entonces un régimen liberal radical en Venezuela que acaba de ganar y que inspira en gran parte el alzamiento. Usted tiene en Ecuador a Eloy Alfaro, que era otro de estos liberales radicales de finales del siglo XIX, un liberal comecuras. Claro, hubo una guerrilla inclusive en los años 80 en Ecuador que se llamaba Eloy Alfaro o Alfaro vive carajo. Sí. El carajo era parte del nombre, ¿no? Es un gran nombre para una guerrilla. Sí. Y tiene usted a José Santos Zelaya en Nicaragua. Los tres líderes liberales muy importantes con, digamos, ínfulas o aspiraciones internacionales. Sí. Los tres por diferentes razones. Yo diría que el que tenía un interés más genuino, ideológico, era Eloy Alfaro. Sí. El de Cipriano Castro, pues, claramente era, como dirían los españoles, joder por joder. Sí. Un poco, aunque tenía también... Él tenía delirios de grandeza. De grandeza y también delirios bolivarianos, como suele pasar a los venezolanos. Sí, otro déjà vu. Otro déjà vu. Y en el caso de Zelaya, el interés era un poco más claro porque él quería generar un bochinche en Panamá para que los norteamericanos no construyeran el canal en Colombia o en Panamá, sino que lo construyeran en Nicaragua. Sí. Y también esto lleva a que más adelante en la guerra hayan invasiones desde Ecuador, desde Venezuela. Hay una invasión desde Venezuela a La Guajira, a Carazúa, y también en el otro sentido, ¿o no? Sí, es impresionante. Y esos son episodios completamente olvidados en Colombia, como, digamos, hubo por lo menos 2 incidentes de invasiones de Colombia a Venezuela, o sea, motivadas por el gobierno colombiano a Venezuela, y, o sea, con la complicidad de opositores de Cipriano Castro en Caracas. Sí. Y hubo una invasión de marca mayor, de Castro a La Guajira colombiana, y se da una batalla, que es la batalla de Carazúa, que queda en las afueras
de Riohacha. Y también pasa lo mismo en el sur. Sí. En el sur pasa lo mismo, donde hay varias incursiones ecuatorianas en Colombia y colombianas en Ecuador. Las colombianas en Ecuador, además, curiosamente, promovidas por la iglesia, por los curas que había allá, que era un cura de apellido Schumacher, que era de origen alemán, pero era, digamos, vivía y trabajaba en Ecuador. Sí. Y obviamente otra del presbítero o el obispo en ese momento de Pasto. Ese era Moreno. Ezequiel Moreno, el que decía que desde el púlpito él decía que el liberalismo era un pecado, Claro. y que luchar del bando conservador era prácticamente una Una cruzada, salvación, sí, sí. era una cruzada religiosa. Tal cual. Entonces, y esto se da durante prácticamente todo el tiempo. Si no es por Celaya, no se da la operación, o sea, la invasión a Panamá de liberales desde Nicaragua, que acaba en una batalla muy grande. La batalla más grande que se ha peleado en Panamá casi que en su historia es la batalla del Puente Caledonia en la ciudad de Panamá. Luis, vamos a una corta pausa y a la vuelta vemos en qué momento los liberales perdieron la ventaja. Hola a todos y todas. Estamos en un nuevo capítulo de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León. Analice el panorama político actual de la mano de Juanita León y Héctor Riveros en La Siguiente Movida. Un espacio semanal de La Silla Vacía para entender a profundidad lo que pasó durante los últimos días y su desarrollo la siguiente semana. Cada sábado busque La Siguiente Movida en el canal de YouTube de La Silla Vacía y en todas las plataformas de audio donde nos escucha. Estamos acá de vuelta, Luis, hablando de su libro Aquella Guerra Eterna, una historia completa de la Guerra de los 1000 días. Y estamos entonces en el año de 1900 y se avecina ya la batalla de Palo Negro, que va a ser la batalla más importante de la guerra, un poquito lo que es como el Gettysburg colombiano. Aquí veo, Luis, que en su mapa usted tiene en su libro usted tiene unos planos y unos mapas de los campos de batalla. Cuéntenos un poco cómo es la batalla de Palo Negro y por qué, qué importancia tiene. Este libro, Alejandro, empieza con una conversación que yo tengo con un amigo que ya no nos acompaña, que es Juan Mario Lacerna. Y estamos en un restaurante hace mucho tiempo, más de 20 años, y él me pregunta, me dice, ¿cuál fue la batalla más grande que se libró o se ha librado en Colombia? Y entonces yo le digo, no, la batalla del Pantano de Vargas. Y él me dice, no, es la batalla de Palo Negro. Entonces yo no sabía mucho, pues sabía que había habido una batalla en Palo Negro, que además es el campo de batalla de Palo Negro es donde queda el aeropuerto de Bucaramanga hoy en día, que es el aeropuerto de Palo Negro, se llama así. Yo no sabía. Bueno, un dato nuevo. Y es exactamente en el sitio donde queda el aeropuerto. Entonces me pongo a indagar y de ahí nace el interés. Primero de hacer un libro de la batalla de Palo Negro y después pues un libro de la guerra, digamos, de la historia completa de la guerra de los 1000 días. Palo Negro es una batalla improvisada, es una batalla en donde se la juegan el todo por el todo los liberales y los conservadores. Es una batalla que acaba durando 13, 14 días, sí. Es muy extensa. Es una batalla que tiene dinámicas parecidas a la de la Primera Guerra Mundial. ¿En qué sentido? En que se atrincheran. Después de los movimientos que se dan en los primeros días, se atrincheran y eso ocurre por algo que ya hablamos, por la existencia de armas modernas. Sí. Del gobierno había fusiles Mauser, no eran de última generación, pero eran fusiles ya de pólvora sin humo, de largo alcance, en fin. Y del lado de los liberales les habían llegado unos fusiles Mannlicher, que eran austriacos, también de muy buena calidad, y eso les permite a ellos, o sea, eso más bien lo que hace es que neutraliza el combate. Y no se define como se definían las batallas del siglo XIX en un día, máximo en 2, sino que esto se extiende durante básicamente 2 semanas. Y se extiende a través de una área geográfica bastante grande, casi que desde el Río de Oro en Bucaramanga hasta el pueblo de Lebrija. Quienes han pues, recorrido la parte esa del aeropuerto saben que eso es bastante extenso, el campo de batalla. En el libro están los mapas, porque es importante explicar los movimientos que se dan los primeros días
y lo que va pasando con posterioridad. Creo que eso no se había hecho hasta ahora y es uno de esos highlights del libro, esos mapas, no solamente en el caso de Palo Negro, sino también en el caso de la batalla del Puente Caledonia, que no existe ningún mapa de eso, la batalla de Bucaramanga, que será al principio de la guerra, la batalla de Peralonso, en fin, creo que tiene ahí unos aportes muy importantes a la historiografía contemporánea y a la comprensión de la historia militar del conflicto. Bueno, Luis, ¿y quién gana en Palo Negro? Gana el gobierno. El gobierno acaba ganando, o sea, el gobierno resiste a los liberales, tenía una fuerza mucho más grande. Y algo aquí clave, Alejandro, y es que el gobierno tenía de entrada todas las de ganar. Porque el gobierno de la regeneración ya había logrado crear los componentes de un Estado moderno. Sí. Entonces, tenía conscripción, tenía fuentes de financiación ilimitadas porque imprimía dinero. Sí. O sea, con esto que hablamos del Banco Nacional y la capacidad fiscal que podía generar, pues imprimía la plata. Es decir, Marroquín sí tenía la mayoría en la Junta del Banco Central que quiere el Exactamente, presidente que Petro. quiere Petro. Sí. Tanto así que o sea, llegó un punto en el cual dijeron, ¿sabe qué? ¿Para qué mandar los billetes impresos desde Bogotá hasta Bucaramanga? Más bien les mandamos las planchas de impresión, imprímanos allá ustedes como puedan. Entonces, era realmente plata que crecía de los árboles. Sí. Tenía los fusiles modernos y las armas modernas. Esto es muy importante. Y no solamente los fusiles, sino otra arma fundamental en todo esto, el machete. En algún episodio hicimos cuando fuimos al Museo Nacional, miramos el machete Collins. Sí. El machete Collins es un arma, pues, o es una herramienta moderna, o sea, de producción industrial moderna. Y el país estaba llena de machetes de estos que se importaban a borbotones. Entonces, las armas de la guerra de los 1000 días eran los fusiles Mauser, esencialmente, los Mannlicher, y el machete. Claro. Y entonces el gobierno gana, el ejército del norte, que es comandado en ese momento por Próspero Pinzón, gana una victoria definitiva sobre los liberales. Bueno, definitiva de pronto no es la palabra, Sí. porque ¿qué consecuencias va a tener la victoria conservadora, la victoria del gobierno en Palo Negro? Sí, yo cuestiono que no ha sido una batalla decisiva. O sea, fue una batalla muy importante, pero quizás no fue decisiva porque no se decidió el fin de la guerra. En Claro. Colombia las guerras se acababan cuando se acababan las batallas. Es el caso de la Garrapata, es el caso de la Humareda, es el caso del Enciso. En fin, se acababa la batalla, perdían, se rendían y se acababa todo. Pero aquí no pasó eso. Y no pasa, uno, porque Pinzón no logra perseguir a los liberales para derrotarlos y no lo logra porque se enferma después de fiebre amarilla. Creo que es de fiebre amarilla o malaria, no se sabe muy bien qué era lo que le dio después de Palo Negro. Y dos, porque los liberales deciden intencionalmente continuar la guerra con guerrillas. Es una decisión absolutamente trascendente en la historia de Colombia. Las guerrillas, es decir, el término guerrillas se había acuñado en la guerra peninsular en 1812, cuando en las guerras napoleónicas, cuando en las guerras napoleónicas en España, los ejércitos no enfrentan a los franceses de manera directa, sino comienzan a organizar estos grupos pequeños y de ahí viene el término de guerrilla. Pero entonces, ¿la decisión de la dirección liberal en este momento es de lanzarse a una guerra de guerrillas? Sí, guerrillas han habido pues desde milenariamente. Y efectivamente el nombre surge de la guerra peninsular, en las guerras napoleónicas. Pero siempre han sido operaciones, digamos, auxiliares de una fuerza principal. Es solo en el siglo XX cuando uno tiene la posibilidad de que una guerrilla o una fuerza insurgente acomodada como una guerrilla logre un triunfo sobre un oponente que tiene una organización militar formal. Sí. Y eso es básicamente la tecnología, a los fusiles. Entonces, aquí los liberales, siguiendo el ejemplo de los Boers, acá estaban completamente conectados con lo que pasaba afuera. Aquí sabían muy bien lo que estaba ocurriendo afuera. Y uno ve en los periódicos que hay reportes detallados de lo que está ocurriendo en Sudáfrica. Interesante. O sea, había información. Y también lo que estaba ocurriendo en las Filipinas. Claro. Con Estados Unidos y las guerrillas filipinas. Entonces, ellos se inspiran en eso y toman, o por lo menos Uribe lo hace explícito,
dice, sigamos la guerra con guerrillas. Si allá pudieron seguir la guerra con guerrillas, acá también. Y toman la decisión de continuar. Entonces, la guerra de los 1000 días, que en realidad es de 1130 días, Sí. pudo haber sido una guerra de 200 días. Es decir, si Palo Negro hubiera sido decisivo, si en Palo Negro el liberalismo se hubiera rendido, hubiera firmado una rendición incondicional ante el gobierno, esta pudo haber sido una guerra mucho más corta y Claro. mucho menos sangrienta. No, y no hubiera tenido las consecuencias que tuvo después. O sea, yo no creo que la pérdida de Panamá sea consecuencia de la guerra de los 1000 días necesariamente, pero sí influyeron cosas importantes. Y el país hubiera sido muy diferente, creo yo, si no se hubiera dado una extensión de la guerra como se acabó dando. El caso es que se dio. Sí. Y sobre todo se dio el tema de las guerrillas en el Tolima. O sea, en el occidente de Cundinamarca, suroccidente de Cundinamarca, y en el norte y centro del Tolima. ¿Y Fueron quién era? epicentros de esas guerrillas. Y también en la costa en algunos lugares. Cuéntenos un poquito del gran jefe guerrillero del Tolima, de el negro Marín. Marín. Pues había dos. Uno es Ramón Marín, le decían el negro Marín porque pues era afro. Él había sido un capataz de las minas de Frías en el norte del Tolima. Y él pues simplemente cuando viene el alzamiento se va de su mina y une a algunos de sus compañeros y monta una guerrilla muy exitosa. Opera en Honda, en Ambalema, en el norte del Tolima. Y otro personaje que yo digo ahí sin mucha pena, es básicamente un terrorista de a caballo, que es Tulio Barón. Las guerrillas del Tolima han sido, digamos, mitificadas porque tienen buenas biografías alrededor de ellos. Hay dos libros muy importantes, uno de Gonzalo París, en los años tal vez 40, 50, y otro de Carlos Eduardo Jaramillo, que realmente los mitifican. Pero estos guerrilleros eran unos tipos pues absolutamente brutales, más varón que Marín, y la guerra se deteriora de una manera muy severa en el Tolima, o sea, realmente se degrada de una manera horrible. Esto se vuelve un poquito es decir, esto nos da una idea de lo que va a ser el bandolerismo en los años 40, un poco, porque estos son grupos de bandoleros, como dice Sí. usted, con unos niveles de sevicia mucho más altos. Aquí no están respetando las normas de la guerra. De la guerra de caballeros que llamaban en ese momento. Porque anteriormente las otras guerras civiles del siglo XIX, la guerra de las escuelas, la guerra de 1895, eran guerras que no eran, pues decir, eran guerras violentas, por supuesto, es decir, toda guerra es violenta, pero no eran excesivamente mortíferas. No, y usted no metía a la población. O sea, lo que hace lo que cambia con la guerra de guerrillas es que cuando usted tiene la guerra de caballeros, para llamarlo de alguna manera, Sí. esta guerra formal, usted la puede librar con los combatientes, con los ejércitos, Sí. y contenerla ahí. La guerra de guerrillas, en cambio, implica involucrar necesariamente a la población, o lo que llamaríamos hoy en día la población civil, los que no son actores del conflicto, pues para decirlo en términos contemporáneos. Pero eso implica, o sea, usted para poder operar como guerrilla tiene que movilizar a la población donde usted está. Entonces la vuelve un actor armado y la expone. Y cuando usted hace eso, pues el bando contrario va a atacar a toda su base. Entonces la vuelve partícipe del conflicto y entonces por eso mismo se vuelve una guerra tan salvaje. Hablemos un momento de las cifras, porque usted menciona aquí que hay un debate historiográfico en torno a cuántos fueron los muertos de la guerra de los 1000 días. Más o menos, cómo se ha desarrollado este debate? Porque inicialmente se pensaba que eran más o menos 100.000 muertos, que es un número bonito y redondo como Sí. la de los 1000 días, 100.000 Claro. muertos, fácil de recordar. Pero cuéntenos un poco, ¿cómo fueron las cifras de los ejércitos y de las víctimas? Bueno, la cifra de los 100.000 muertos sale casi que inmediatamente cuando se acaba la guerra y la publican en un editorial de un periódico oficial o cuasi oficial y dicen, o sea, hablan de 100.000 muertos. Y esa cifra se empieza y se queda como en el imaginario. Cuando se hace la traducción del Manual de Historia de Colombia de Gómez y Arrubla, Sí. en el 38, por parte de un profesor norteamericano, él incluye la cifra de 100.000 muertos en la traducción. No viene
texto original, sino en la traducción. Entonces, cuando se sigue haciendo estudios sobre la guerra de los 1000 días, en los años posteriores, se habla siempre de 100.000 muertos. Los 100.000 muertos. La población colombiana era una población de 5 millones de habitantes. Sí. O sea, era pequeña. O sea, 100.000 muertos, 5 millones, es una mortandad muy grande. Es casi la misma mortandad que tuvo Francia en la Primera Guerra Mundial. Más o menos en proporción. En proporción. Adolfo Meisel hace un estudio reciente súper bien hecho. O sea, econométrico muy bien jalado. Y él dice, mire, y lo hace con estudio de todas las cifras, en fin. Dice, dado la información que hay y los modelos, las muertes no pudieron haber sido 100.000. Tienen que haber sido más o menos unos entre 37.000 y 39.000 muertos. Más o menos es la cifra que él da. Yo en el libro uso la cifra de 100.000 porque me parece redonda y conveniente. Pero pensándolo mejor, sí creo que la cifra de muertos fue mucho menos. Un paréntesis. Meisel hace un estudio sobre la violencia de los años 50 con la misma metodología, o parecida. Y dice, no hay ninguna posibilidad que hayan sido 200.000 muertos los de la violencia, como es la cifra que se dice. Fueron muchísimo menos, y habla tal vez como de 70.000, más o menos. Entonces, creo que aquí hay una inflación de cifras grande, y también hay una inflación de cifras importante en los partes militares. Aquí en el libro ustedes lo van a ver, yo cito los partes militares de los combates y siempre son 200, 300, 400 muertos. Es impresionante. Unos incentivos también de pronto del comandante para lucirse, para decir, Claro. ¿no? Dimos de baja a tantos... Claro, pero inclusive, Alejandro, si usted agarra, es que además son muchísimos los partes que hay de el combate de La Morada, del combate en Ubaté, del combate en Amoladero, en fin, el de Tibacuy, que nunca los han oído. Y todos son 300, 400, 500 muertos. Eso es muchísimo. Eso es decir, para usted darle una idea, o sea, el evento de combate con más bajas en el conflicto colombiano reciente pudo haber sido que el Cerro de Patascoy o la toma de Mitú o algo de eso, y no hubo 100 muertos. Sí. Y cuéntenos entonces de Palo Negro, es decir, más o menos cuántas personas participaron en la batalla de Palo Negro, cuántos muertos en ese día. Bueno, es inexacto, pero es probable que el ejército gubernamental tenía más o menos unos 12.000 efectivos. Más o menos. Esa cifra varía. Y los liberales pueden estar en 6.000. Pero van entrando a la batalla por pedazos. O sea, no son los 10.000 o los 12.000 en contra de los 6.000. Eso no ocurre en el mismo momento. Sino que están regados en diferentes partes. Y yo digo que combatiendo, es posible uno decir que combatiendo podían haber unos 4.000 del bando liberal y unos 5.000 y pico, 6.000 del bando del gobierno. Y las bajas fueron de varios miles de muertos. O sea, fue una batalla con muchas bajas. Duró mucho tiempo, no había medicina adecuada, tratamiento adecuado. Entonces, yo creo que sí es posible pensar que hubo miles de muertos. De hecho, hay una foto muy importante que está en el libro, que es muy conocida, de una montaña de cráneos. Sí, de cráneos en el trapiche de Eulogio Aguilar, que es un sitio geográfico clave en la batalla, que hoy en día yo no lo puedo identificar bien. Creo que es donde está una cruz. ¿No se puede visitar hoy? No, yo creo que lo que fue el trapiche de Eulogio Aguilar, que es donde queda el cerro de calaveras, de cráneos, es donde hay hoy en día una cruz de metal. Creo que es ese mismo sitio. Aquí un paréntesis. Uno piensa, por ejemplo, en la Guerra Civil de Estados Unidos y todos los campos de batalla de Estados Unidos, Gettysburg, Appomattox. Eso tienen muchísimos turistas. La gente va, recuerda, dice, bueno, aquí en tal momento el ejército del general Grant bajó por esta montaña. Claro. Eso en Colombia no existe. La memoria en torno a la Guerra de los 1000 días es mínima. Es muy curioso porque la memoria de la Guerra de los 1000 días, yo lo digo ahí en el libro, o sea, los liberales perdieron la guerra pero ganaron la memoria. O sea, uno le pregunta a alguna gente hoy en día quién ganó la guerra de los 1000 días y le dicen los liberales. Y no fue así. Porque los liberales escribieron la historia en cierta medida. Y la escribieron en los años 30 principalmente. Hicieron los monumentos, se publicaron libros y todo esto. Y obviamente también ayudó muchísimo García Márquez. O sea, yo lo digo en el libro,
en el coronel Aureliano Buendía, el general Uribe Uribe vivió para siempre. Sí, sí. Porque es, pues, una personificación hasta bastante buena Sí, sí. de Uribe Uribe. Entonces, yo creo que la memoria se mantiene, pero también hubo una gran vergüenza con lo que pasó. Entonces creo que no hay monumentos en los campos de batalla claramente establecidos. Hay sí algo en Palo Negro, pero muy poco, digamos, pues, obviamente que no tiene la importancia que tiene un Gettysburg, por ejemplo. Volvamos, Luis Guillermo, entonces a la alta política. Estamos en el año de 1900 y ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se desarrolla el golpe de Estado que sucede el 31 de julio en medio de la guerra? Esto es importantísimo. Se da un golpe de Estado con todas las de la ley. Sí. El 31 de julio de 1900. Y lo dan los conservadores históricos en contra de San Clemente. Y lo dan para parar la guerra. O sea, la guerra la quieren parar. San Clemente no quería parar la guerra. Insistía en que él solamente daba un indulto. Entonces, Carlos Martínez Silva, amigo de este podcast, Sí. y su hermano Luis deciden montar un complot para sacar a San Clemente y traer a Marroquín. Que San Clemente en ese momento, usted mencionó que él tenía 80 y tantos años, que en en 1900 tener 80 años como No, tener pues, 150 años hoy. Sí, claro. Y tenía su sello de caucho, como el Sí. autopen de Joe Biden. ¿Él qué tan enterado estaba de todo esto? ¿O esto era una camarilla? ¿O esto era un Sanedrín en torno a él que gobernaba? Yo creo que sí estaba medio enterado. Yo no creo que estuviera del todo perdido. Gaga. Gaga, completamente gaga no estaba, pero sí estaba medio gaga. O sea, y por lo menos no tenía el estado de ánimo ni el conocimiento para gobernar plenamente, eso sí es claro. El caso es que, argumentando que el presidente debía despachar desde Bogotá y no desde, en ese momento, Villeta, donde está el presidente, entonces montan un golpe en donde le dicen a Marroquín que asuma el poder. Y entonces lo montan con la connivencia de Casabianca y de un personaje muy importante que no hemos hablado todavía, que es Aristides Fernández, que es el comandante de la policía en ese momento. Y lo montan con la idea de que llegara Marroquín e iniciara inmediatamente una negociación de paz con los liberales. Y el golpe lo conocen los liberales, o por lo menos los que estaban en Bogotá. Sí. Entonces es una gran esperanza de lograr la paz. Porque Marroquín había mostrado ser más moderado al comienzo de la presidencia en 1898, cuando comienza a negociar con los liberales una participación a través de la Ley de Garantías Electorales, que es lo que provoca pues que Caro saque a San Clemente de su retiro. Entonces, yo creo, los conservadores históricos en ese momento pensaban que Marroquín iba a ser más favorable a una negociación que hubiera terminado la guerra después de un año, en julio de 1900, pero eso no sucede de esa manera. Es decir, Marroquín llega al poder después del golpe de Estado, rodeado por, usted menciona ahorita Aristides Fernández, ministro del Interior, que viene a ser un poquito como el policía secreto del régimen, sí. Sí, el Diosdado Cabello del régimen. Correcto. Sí, de Marroquín. es una buena comparación. ¿Y qué sucede después? Bueno, que Marroquín los traiciona. O sea, es que esa era la metodología de Marroquín. O sea, Marroquín era una persona muy... Uno no sabe si era intencional. Como baboso. Es Baboso. decir, sí. Resbaloso como un jabón. Sí. Entonces, él los traiciona. Y lo dice muy rápidamente. Dice, yo voy a seguir la guerra. Sí. Si esta gente quiere la paz, que venga acá y se rinda básicamente, pero yo sigo la guerra. Y no solamente sigo la guerra, sino que voy a nombrar aquí ministro de gobierno Aristides Fernández, que es de la línea dura. Y trae y se rodea de gente de la línea dura. Sí, y su hijo también, Lorenzo Y Marroquín. Lorenzo lo trae desde México, que está de embajador allá. Lo trae José Joaquín Casas, que también es una persona muy radical en ese momento, fundador de la Academia Colombiana de Historia, pero en ese momento radicalizado. Y los traen, y esa es la camarilla que va a gobernar con Marroquín. Y en vez de avanzar hacia la paz, le dan una vuelta tuerca a la guerra y le meten el vapor. Y no solamente eso, sino que empieza la parte más aguda de la guerra y más extensa de la guerra. No solamente de la guerra, también de la represión política, porque Claro. algo que es muy curioso, entonces ahorita usted mencionó a Carlos Martínez Silva, amigo de este podcast. Carlos Martínez Silva es uno de estos personajes que tiene, es decir, es un tipo que tiene como rango de expresidente sin Sí. haberlo sido. Es decir, era Claro. la gran figura del conservatismo histórico de ese momento.
y él es uno de los arquitectos del golpe del 31 de julio, pero entonces lo que sucede después del golpe es que Aristides Fernández lo termina metiendo a la cárcel, al Sí, panóptico. Claro. No, lo manda a Gachetá. A Gachalá lo manda A Gach- después, sí. pero inicialmente pues lo detienen. Esto es algo inconcebible porque este es uno de los notables conservadores, uno de los dirigentes conservadores del partido, y lo termina siendo entonces reprimido, sus periódicos cerrados, exilado a Gachalá. Sí, no, Y este es uno de terrible. muchos casos. No, y hay otro, o sea, es tal la represión que se empieza a dar y es tan, digamos, tan rechazada por los mismos conservadores que no solamente acaba preso Carlos Martínez Silva, sino también Pedro Nel Ospina. Sí. También. Que esto es algo también muy curioso de esta guerra, comparándola con las guerras civiles anteriores. Las guerras civiles anteriores, usted usó el término de una guerra de caballeros. Sí. Eran medio caballerescas, es decir, Sí. yo creo que se respetaban ciertas formas. Ya para este momento, Aristides Fernández está obrando como una figura moderna, como una figura del siglo XX, Sí. con una represión que vamos a ver en los regímenes pues, dictatoriales de más adelante. Tal cual, tal cual. Y Aristides Fernández, por ejemplo, decide en 1902 con la aceptación de Marroquín. O sea, Marroquín no lo podemos sacar aquí y decir, no, es que el presidente eso fue a sus espaldas. No. Estaba escribiendo poemas, Sí, anagramas que le gustaba hacer. No. libros de niño. De niño. No. Dice Aristides Fernández y sacan unos decretos en el año 2001, tal vez, donde dicen, aquí se le va a dar tratamiento a los liberales y a las guerrillas como cuadrilla de malhechores. Y van a ser juzgados en consejos de guerra. Y van a ser fusilados. Y empiezan a fusilar gente. O sea, cualquier jefe guerrillero que iban encontrando lo iban agarrando y lo fusilaban. Al final. Entonces, eso genera una reacción muy... Porque además, es más, José Joaquín Casas dice, y por favor me busquen a Uribe y si lo agarramos lo fusilamos. Entonces, es una represión que no... O sea, un nivel de represión y de violencia que no era usual. Y eso genera un rechazo muy importante, nada más y nada menos que de Miguel Antonio Caro, de Nos Bernardo, Sí. el arzobispo de Bogotá, nada más y nada menos, y de la nomenclatura conservadora. Eso era inesperado. Entonces, estamos en que si llega Marroquín decide endurecer su posición frente a la guerra, es decir, no va a ofrecer ningún indulto, no va a ofrecer ninguna negociación a los liberales. Los liberales están en este momento ya efectivamente derrotados, están en una guerra de guerrillas. Pues yo creo que para este momento, y esto es una pregunta, Luis, para este momento los liberales saben que no pueden ganar, ¿o no? Sí, no pueden ganar, pero tampoco pueden parar. Sí. Es el problema. Que es una lógica de la guerra donde ellos están condenados a continuar con una guerra de guerrillas que ellos saben de cierta manera perdida. Y ellos lo dicen, es que si aceptamos el indulto general que nos está dando Marroquín, estamos aceptando que todo esto fue en vano, Sí. que todo esto fue un error. Eso lo dicen con esas palabras casi. Y Rafael Uribe lo dice. Entonces, ¿Pero Marroquín sí les ofreció un indulto? les ofrece un indulto, sí, les ofrece un indulto, siempre les habían ofrecido el indulto. Eso siempre ha estado ahí, Condicionado a una rendición. condicionado a una rendición. Al final, o sea, los breakthroughs se dan cuando Marroquín ofrece un indulto general, nunca les dan, ellos piden amnistía. Pero Marroquín dice, no, amnistía no. Un indulto general, que es casi como una amnistía. Era un tema, digamos, como para abrirles el camino. Y entonces ahí empiezan ellos a debatirse si sí o no. Uribe inclusive intenta, con la ayuda de Castro, de Cipriano Castro, una invasión a Bogotá, inclusive llega hasta aquí, hasta las goteras de Bogotá, en cercanías a lo que es Huasca hoy en día. Hay un ataque en Soacha, en fin. Al final hay temas muy dramáticos. Benjamín Herrera se va para Panamá nuevamente. Tiene unas batallas exitosas allá en Panamá, pero están atrapados todos. Sí. Y Estados Unidos, cuando se expide la ley Spooner, Sí. decide cargarse del lado del gobierno colombiano y desembarca a los Marines en Panamá. Y eso le manda un mensaje muy claro a los liberales que ya la cosa se está complicando. Y acá ya los fuerzas del gobierno empiezan a avanzar y a pacificar una parte muy importante del país. Y ya están dadas las condiciones para que se dé la primera rendición.
¿Cómo es este proceso del final de la guerra? ¿Cómo son las negociaciones de paz y los tratados que dan por terminada la guerra de los 1000 días? El primero es en Neerlandia. Sí. Uribe, después de intentar tomarse Bogotá, se va otra vez al Caribe, a Curazao, vuelve y él ya se da cuenta que va a haber una rendición. Y como es un propagandista muy efectivo, dice, me voy a rendir yo primero. O sea, yo voy a salir aquí Sin consultar a la dirección liberal. Pues claro que sí, hay que consultar a nadie. O sea, No era un team player, como dicen. no, pues sí, no, obviamente que no. Entonces se mete en la guerrilla de Clodomiro Castillo, donde está y es activo el coronel abuelo García Márquez, Nicolás Márquez, Oca, eso es arriba en Ciénaga. en Sí. Ciénaga. Y ahí están, intentan unas acciones y entonces Uribe dice, voy a hacer la rendición. Entonces dice, me voy a coger al indulto. Y entonces lo convidan allá en la hacienda de Neerlandia y él firma básicamente una rendición incondicional, o más bien una rendición condicionada a simplemente libertad. O sea, yo firmo acá y me voy para mi casa. Sí. Pero nada más. Y se circunscribe al departamento de Bolívar y de Magdalena. Eso enfurece a los liberales que están todavía peleando en Panamá, a Benjamín Herrera, pues con razón, ¿no? Con razón, sí. Con razón. Y además Benjamín Herrera le dice a Lucas Caballero, que es su lugarteniente allá, le dice, pero yo ¿por qué me voy a rendir si aquí estoy ganando? Sí. Entonces Lucas Caballero le dice, pero mire, es que estamos ganando acá, Sí. pero no tenemos posibilidad de movernos de aquí, de Panamá, porque ya el gobierno tiene barcos en un lado, en el otro, están los gringos en el ferrocarril, no hay nada que hacer. Entonces el comandante, que es un comandante, Silas Casey, del acorazado Wisconsin, le dicen, vengan para acá y aquí hacen una conferencia de paz. Entonces firman ese tratado y firman ese mismo día un tratado ya oficial en Chinácota. Entonces la guerra se va acabando, pero ya las guerrillas del Tolima estaban desmovilizadas porque se habían acogido al indulto individualmente. Okay. Entonces el país se pacifica y se pacifica completamente. O sea, la paz que llega después es de verdad. Y el tratado de paz realmente, ya para ir concluyendo, Alejandro, que yo digo en el libro, digo, el tratado de paz de la guerra de los 1000 días no fue Chinácota, ni Neerlandia, ni el Wisconsin. Fue la reforma constitucional de nuestro amigo Carlos R. Restrepo en 1910. Luis, esta es su tesis de que los conservadores o los nacionalistas ganaron la guerra, pero perdieron la paz. Cuéntenos un poquito más de esto. Sí, efectivamente, porque digamos que había habido mucho rechazo a lo que había ocurrido al final. Y cuando se firman los tratados, pues uno pensaría que esa cuadrilla de Marroquín es poderosa. Sí. Y está, digamos, en su mejor momento. Pero tan pronto se firma la paz, empieza nuevamente la facción histórica del conservatismo, o digamos, los que no estaban con Marroquín, Sí. a organizarse con los liberales para Sí. hacer el cambio de gobierno, que es el cambio de gobierno que resulta eventualmente en la elección de Rafael Reyes. A todo esto ocurre la pérdida de Panamá, el gobierno queda completamente desprestigiado Sí. y la gente quiere olvidarse de todo y hay una conciencia general que se requiere un gobierno de concertación Sí. o de, como lo va a llamar, o de concentración, como lo llamó Olaya, para poder superar el tema de la confrontación. Y eso se da con Reyes en el momento de la elección. Porque Miguel Antonio Caro determina el gobierno de Marroquín como su peor enemigo. Sí, Es decir, tal cual. Caro era un poquito como Rafael Uribe Sí. Uribe en eso también. Es decir, Una mente de primera y un temperamento de segunda, como sí, pongo yo en el libro. Sí. una ladilla. Es decir, Caro Sí, debía no. ser insoportable. Hoy en día Miguel Antonio Caro con Twitter sería el tuitero más No, insoportable. Sí. sería insoportable. Pero entonces, en ese momento llega Rafael Reyes, 1904. Él le da participación a los liberales en la Asamblea Constituyente. Sí. Y más adelante, en 1910, llega Carlos R. Restrepo, de quien hicimos un episodio sobre la Unión Republicana. Esas son, es decir, lo que usted dice, Luis, es que la reforma constitucional de 1910, donde se le da participación de una tercera parte del Congreso a los liberales, ese es el tratado de paz Claro. de la Guerra de los 1000 días. Sí, tal cual. Eso es lo que los liberales querían. Y cuando usted mira la secuencia de presidentes de 1904 en adelante, hasta el 30 prácticamente, pues todos son los generales de la Guerra de los 1000 días. Sí.
pero no son los generales que acompañaron a Marroquín y a los intransigentes. Son los generales conservadores, pero que estaban dispuestos siempre a hacer un acuerdo con los liberales. Sí, eran los Bueno, la moderados. excepción puede ser Marco Fidel Suárez, pero Pedro Ospina clarísimamente, Claro. pues Reyes, que no había sido general, digamos, en la guerra de los 1000 días, pero sí había sido parte del gobierno como embajador y como su representante. En fin, pero los demás, Ramón González Valencia, Jorge Holguín, Carlos R. Restrepo también había sido claro. ayudante de campo de Pedro Nero Espina. Es que la periodización de la historia colombiana que usted ve en los libros de colegio es que la regeneración y la hegemonía conservadora es un solo periodo. Son 50 años de dominación conservadora. Eso no es cierto. Es decir, Eso no es cierto, hay eso no una es cierto. diferencia muy grande, y eso me parece que queda muy claro en el libro, entre lo que es el conservatismo histórico, el nacionalismo, ¿no? Y lo que va a ser la regeneración de la Claro. hegemonía conservadora que viene Tal después. No, y la paz que viene después de la guerra de los 1000 días dura 40 años. Sí. Dura 40 años. Y fue una paz de verdad. Y eso se ha olvidado mucho en esta idea de que la historia colombiana es circular. Luis Guillermo, este ha sido un tour de force de la Guerra de los 1000 días. A todos los oyentes les recordamos, el libro se llama Aquella Guerra Eterna, por Luis Guillermo Vélez, una historia completa de la Guerra de los 1000 días. Luis, felicitaciones por su libro y muchas gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tenerme acá y poder haber presentado este libro, Aquella Guerra Eterna. Se consigue en todas las librerías. Se lo recomiendo muchísimo. Es un trabajo en el que metimos mucho esfuerzo y creo que realmente da unos ángulos, como hemos dicho acá, bastante novedosos sobre esta guerra que fue y ha sido la más larga, dolorosa y extensa de la historia colombiana. A los oyentes, muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Deja Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.